Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 7 de la sección 654 y el día de hoy vamos a presentarles nuestro trabajo de investigación del curso de dinámica. Como parte del equipo de trabajo tenemos a Hacienda Araujo, Altair Quinto, Darwin Bazán, Jason Taipe y mi persona, Luis Bustamante. Objetivos. Pasaremos a mencionar cuatro de los principales objetivos eh, que desarrollamos en este trabajo. Y como primer punto tenemos la realización del análisis cinemático del mecanismo calculando velocidades y aceleraciones del centro de masa de cada barra desde dos posiciones o ángulos diferentes. Como segundo punto, comprender y analizar el comportamiento dinámico de cada barra del mecanismo y asimismo poder hallar las fuerzas en cada una de ellas. Punto número 3. Diseñar el mecanismo y realizar su simulación de su funcionamiento en el software de modelación Inventor Professional. Como último punto tenemos la descripción del mecanismo, su importancia y la aplicación que tiene en la vida diaria y en otras obras de ingeniería. Pasamos a cinemática de un cuerpo rígido. Explicaremos algunos de los conceptos que nos ayudaron a comprender un poco mejor el funcionamiento y los fenómenos que observamos en el desarrollo de nuestro mecanismo. Tenemos tres conceptos a abordar: rotación, traslación y traslación y rotación. Empezamos con el movimiento de rotación. Eh, Aquí podemos optar por coger cualquier punto en el sólido y podemos observar que su movimiento va a describir una trayectoria circular sobre un eje perpendicular a un plano. Como segundo movimiento tenemos el movimiento de traslación. En el movimiento de traslación, su trayectoria va a ser en línea recta y al tomar cualquier punto en el sólido, se observará que su velocidad se va a mantener constante en el transcurso del tiempo. Su velocidad no va a variar. Y como último, en el movimiento de traslación y rotación, los conceptos aplicados aquí son los mismos que en el anterior, añadiéndole que en el movimiento de traslación, ya que su trayectoria va a ser de curvas equidistantes, se nombrarán traslación curvilínea. Continuamos con cinemática de un cuerpo rígido y pasamos a explicar otros dos conceptos que utilizamos en el desarrollo de nuestro mecanismo, los cuales son momento de inercia y radio de giro. En el caso de momento de inercia, este refleja la distribución de la masa de un cuerpo en estado de rotación sobre un eje y estos van a depender, como se pueden observar en pantalla, que van a depender de acuerdo a la geometría del sólido, de qué forma va a tener, y además de ello, del eje de giro. Ya puede ser una barra, eh, una esfera o un anillo, etcétera. Con respecto al radio de giro, el radio de giro es la distancia del eje de giro hacia un punto que podemos suponer donde se encuentre la masa de este objeto, ¿no? Y la descripción para la fórmula vendría a ser la siguiente. Colocamos el radio de giro como una variable k y obtenemos que su fórmula vendría a ser la raíz del momento de inercia entre la masa del objeto. A continuación le paso a mi compañero. En esta oportunidad, continuando con el desarrollo de la exposición, voy a hablar sobre la descripción del mecanismo. Para nuestro equipo número 7 nos ha tocado investigar sobre el mecanismo número 540, en donde nos presenta algunas restricciones. Por ejemplo, me dice que las posiciones extremas C'D y C2'D del balancín 3, es decir, de la barra CD, se encuentra en una línea recta que pasa por el punto A. Esta restricción ha sido comprobada en el diseño que se ha realizado en el programa Inventor Professional. Por ejemplo, acá tengo el bosquejo del diseño. Si trazo una línea recta que pasa por el punto C', C2', me doy cuenta que también coincide con el punto A. Eso quiere decir que el mecanismo ha sido diseñado de forma correcta, con las medidas correctas.
Para nuestro caso hemos considerado la distancia de la barra AB 4.2 metros, la distancia de la barra BC 6.4 metros, la distancia de la barra CD 5.2 metros y finalmente después de realizar los cálculos con los ángulos correspondientes también hemos determinado la distancia que debería tener estos puntos para cumplir con las restricciones mínimas. La distancia AD nos arroja un total de 7.2 metros. El diseño del mecanismo en el programa Inventor Professional. Para poder diseñar este mecanismo, primeramente tenemos que analizar y determinar qué partes del mecanismo tenemos que diseñar. Y para este caso contamos con 3 barras móviles y una barra fija. Lo primero que iniciamos desarrollando en el Inventor fue la barra fija. Tal vez no lo hemos diseñado como tal, como una barra longitudinal, sino como una base o un punto de apoyo con 2 extremos, en donde se adicionarán 2 pivotes en cada uno de los extremos para realizar la conexión de las barras móviles. Esta base tiene una longitud de 144 milímetros. Cabe recalcar que todas las dimensiones longitudinales de las barras han sido escaladas proporcionalmente, ya que en el diseño lo estamos trabajando, en el análisis del mecanismo está trabajándose en metros, por ejemplo 4.2 metros, 7.2, 6.4. Estas han sido escaladas de manera proporcional para poder trabajarlo en milímetros en el Inventor Professional. En este caso, esta barra tiene una longitud de 144 milímetros. El espesor se le ha adicionado un espesor de 20 milímetros, ya que solamente está funcionando como una base, como tal, y no como una barra que va a realizar movimientos o algo. Además, como ya lo había mencionado, en cada uno de los extremos se ha adicionado lo que es pivotes. Estos pivotes tienen un diámetro de 2.5 milímetros y un espesor de 3 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que las barras siguientes que voy a diseñar van a tener un espesor de 3 milímetros. Y además, los extremos de las barras que van a coincidir con los puntos fijos de la base deberán tener agujeros también de 2.5 milímetros, los cuales se acoplarán al pivote de la base. Seguidamente tengo el diseño ya de la barra, por ejemplo, la barra AB. En este caso estoy tomando 84 milímetros de largo, 6 milímetros de ancho y 3 milímetros de espesor. En el extremo que se muestra en pantalla se ha diseñado también un orificio o un agujero de 2.5 milímetros, el cual va a acoplarse al pivote que se diseñó en la base. Sin embargo, en el otro extremo de mi barra estoy diseñando un pivote, el cual se conectará también a la barra siguiente, es decir, a la barra BC. El pivote también tiene 3 milímetros de espesor, 2.5 milímetros de diámetro, al igual que esta barra tiene 3 milímetros de espesor. Seguidamente también se realiza el diseño de la barra, en este caso sería la barra BC. Igualmente, para la barra BC se ha considerado 128 milímetros de longitud, 6 milímetros de ancho y 3 milímetros de espesor. También vemos que se le ha adicionado un agujero en uno de los extremos de 2.5 milímetros de diámetro y en el otro extremo tiene un pivote de 3 milímetros de espesor, también por 2.5 milímetros de diámetro, el cual se acoplará a la barra siguiente, que sería la barra CD. Finalmente se diseña la tercera barra, pero en esta tiene un diseño peculiar, ya que si recordamos en la barra anterior lo diseñé con un pivote.
y además la base que diseñé al inicio también tiene un pivote. Entonces esta barra tendrá que diseñarse en ambos extremos con agujeros de 2.5 milímetros de diámetro, las cuales se van a acoplar tanto al pivote de la base como también al pivote de la barra BC en este caso. Aquí vemos ya una representación 3D de esta barra. Cabe mencionar que todas las barras tienen el mismo espesor y el mismo ancho. Es 3 milímetros de espesor y 6 milímetros de ancho. Finalmente, ya con las barras formadas, se va a realizar el acoplamiento del sistema, es decir, la unión de las tres barras móviles con la barra fija, para finalmente realizar la simulación del mecanismo. Se ha ensamblado y podemos ver las uniones de los pivotes que están uniendo las barras entre sí y también la base de la barra fija. Estamos viendo en pantalla una muestra en 3D de lo que quedó ya el diseño del sistema, a lo cual se le agrega para la simulación dinámica, se le va a agregar una velocidad angular. En este caso se le ha agregado en el punto A porque ahí se encuentra la manivela y esta comienza a girar. Nos damos cuenta que el movimiento que me está generando es que la barra AB está generando un movimiento de rotación completa, es decir, está presentando un giro horario de 360 grados. Sin embargo, la barra 3 o la barra, en este caso recordando los puntos, era la barra CD, está generando un movimiento de vaivén hacia atrás, hacia adelante. Estos movimientos que se están mostrando en pantalla es muy importante porque de acuerdo a esto vamos a determinar qué tipo de mecanismo es el que estamos diseñando. Entonces, como vimos, por ejemplo, se está moviendo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se le ha adicionado una velocidad angular mucho mayor a la que se le asignó en un inicio para la prueba. Y así, en este mecanismo se puede ir adicionándole diferentes velocidades angulares y el mecanismo va a seguir trabajando a una mayor velocidad o a una menor velocidad, depende de lo que se le asigne. Ahora, una vez que ya hemos analizado el mecanismo, cómo funciona, ahora vamos a clasificarlo. Esto se va a clasificar de acuerdo a la ley de Grashof. ¿Qué me indica, en este caso, la ley de Grashof? Por ejemplo, me dice que en un mecanismo plano de 4 barras articuladas, con una de ellas fija, por lo menos una de las barras podrá hacer un giro completo, siempre que la suma de la barra más corta y la barra más larga sea menor o igual que la suma de las otras dos. Existen 5 mecanismos que cumplen con esta ley de Grashof. Tenemos el mecanismo de doble manivela, el mecanismo de manivela balancín, el mecanismo de doble balancín, mecanismo de paralelogramo articulado y el antiparalelogramo articulado. El mecanismo de manivela balancín básicamente consiste en que la barra o la manivela, la barra más pequeña, tiene un giro completo, mientras que la barra 3 o el balancín solamente hace un movimiento de vaivén, como se muestra en las diapositivas de pantalla. Por ello se determina que el mecanismo en estudio es manivela balancín. Para lo cual también se ha comprobado lo que establece la ley, que la sumatoria de las distancias, de la mayor distancia o de la mayor longitud de barra con la menor longitud de barra no sea mayor que la suma de las dos longitudes de las barras restantes. Analizando los cálculos, tengo que la distancia mayor es 7.2 metros, la menor 4.2, la sumatoria me da 11.40 metros. Esto es menor a la sumatoria de las otras dos barras, que es 11.60 metros, por lo tanto sí cumple. Es decir, se llega a la conclusión que el mecanismo en estudio corresponde a un mecanismo de manivela balancín. Ahora, aplicaciones principales de este mecanismo. Por ejemplo,
tenemos allí en pantalla una de las aplicaciones principales de este mecanismo que se da es en los sistemas de limpia parabrisas de los autos. En este caso, como se muestra en pantalla, se aprecia un modelo donde el movimiento es conducido por un tornillo sin fin, el cual hace girar a una rueda, y esta rueda dentada tiene eh, cuenta con en el centro cuenta con un eje, el cual está unido en el extremo a una manivela que está girando junto con el eje. Esta manivela a su vez está unida a una biela, y la biela está unida en el extremo a un balancín, el cual hace un movimiento de vaivén hacia atrás, hacia adelante, impulsando el movimiento también a las plumillas del parabrisas. También otro mecanismo que tenemos a continuación es el mecanismo de los balancines de bombeo de petróleo. Estos usan un motor que va conectado a la manivela, que gira completamente y transmite el movimiento al cabezal o balancín de bombeo. El video que se muestra en pantalla corresponde a un balancín que está instalado en el departamento de Talara, que se usa para extraer petróleo del subsuelo. Muchas de estos mecanismos, tal vez pensamos solamente son 4 barras, parecen simples, pero aplicándolos en la ingeniería o aplicándolos en los diversos procesos industriales, mecánicos, estos cumplen un rol muy importante y son la base del diseño de muchos sistemas de maquinarias. Además, también hay otra aplicación de este mecanismo que viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las máquinas de coser. Este mecanismo se aplica en máquinas de coser a pedal que se utilizaron mucho en la antigüedad, principalmente en los lugares donde no hay electricidad, y se vienen utilizando todavía, principalmente en el campo, en provincia, en la que el pedal hace un movimiento de vaivén o balancín que se transmite a una rueda conectada mediante una polea a la máquina de coser, y esto permite su funcionamiento y su operación sin la necesidad de energía eléctrica. Para hablar sobre los cálculos cinemáticos de las barras que componen el mecanismo, voy a dar pase a mi compañero. Quien les habla es Jason Teipe. Bueno, en la parte de los cálculos de nuestro mecanismo, en el primer ángulo, en el ángulo 143, complementando con el ángulo 37, ¿no? Como datos de nuestro mecanismo tenemos que en la barra AB tenemos una distancia de 4.2 metros. Y asimismo en la barra BC tenemos una distancia de 6.4 metros, ¿no? Asimismo tenemos en la barra BC tenemos una distancia de 5.2 metros. Para analizar nuestra velocidad de nuestro mecanismo, tenemos en la barra AB como resultado de la velocidad en B, tenemos que es igual a 21 metros por segundo. Ahora, en la barra BC, despegando, como resultado tenemos que en la velocidad en C es igual a 12i más 16.8 J más 6.374 omega, omega en base 2, J menos 0.566 omega en base 2 y no.
ese es en caso en la barra BC. Ahora, en la barra CD de nuestro mecanismo tenemos como resultado 4.186 omega en base 3 J más 3,86 omega en base 3 I. Ahora, para nuestro mecanismo, nosotros consideramos que la omega en base 2 eh, eh, se tiene que ser en sentido antihorario, ¿no? Asimismo, la velocidad angular en la omega en base 3 para el caso de sentido horario. Ahora, nosotros operamos en eje X, tenemos 12.6 y en el eje Y tenemos como 16.8. Entonces, como resultado de, de, de la operación, tenemos que la omega en base 2 es igual a 0.52 radiales por segundo. Ese es para nuestro mecanismo cuando es en sentido antihorario. Ahora, omega en base 3 igual a 4.92 radiales por segundo. Es cuando nuestro mecanismo se encuentra en sentido horario. Ahora, para analizar la velocidad no, en el centro, tenemos que es igual a un medio R C sobre B. Asimismo, un medio RC sobre D, ¿no? Es en caso de la barra, ¿no? Pero antes de eso nosotros tenemos que calcular las velocidades en el centro de masa para, para calcular los radios, ¿no? O mejor dicho, tenemos que calcular antes los radios para poder calcular, digamos, las velocidades. Entonces, nosotros tenemos que en la barra AB tenemos la velocidad en el centro tenemos 10.5 metros por segundo y en la barra BC de nuestro mecanismo tenemos como resultado 20.852 metros por segundo y en la barra CD de nuestro mecanismo se tiene 10.641 metros por segundo. Ahora, para las aceleraciones, en cada barra de nuestro mecanismo se obtiene que la aceleración en B es igual a 105 metros por segundo al cuadrado. Y para el caso de BC, se tiene una aceleración angular A al cuadrado A al cuadrado sobre 2 es para antihorario, ¿no? Tenemos la fórmula, la ecuación, mejor dicho, lo cual se obtiene que la aceleración en C es igual a 82i menos 63i más 6.37 alfa en base 2j menos 0.566 alfa en base 2i menos 0.019 i menos 0.007, ¿no? Para la barra BCD, para calcular la aceleración angular, la alfa en base 3 en sentido horario,
tenemos que en el eje Y se obtiene 13,891, o mejor dicho, 13,891. Y para el eje Y tenemos como resultado 11,321. Entonces, obtenemos que la alfa en 2 es igual a 4,224 radiales por, por- por segundo al cuadrado para el sentido antihorario, ¿no? Y para alfa en base 3 igual a 3,727 radiales eh, por, por, por segundo al cuadrado, ¿no? Para, en caso en sentido horario. Ahora, para el análisis de aceleraciones y en el centro de la gravedad, tenemos que para nuestro mecanismo, en la barra AB se obtiene la aceleración en centro de masa es igual a 52,5 metros eh, sobre segundos al cuadrado. Y en la barra BC tenemos la aceleración en centro de gravedad es igual a 66,33 metros por segundo al cuadrado. Y en la barra CD, utilizando la ecuación, eh, se obtiene al final la aceleración en el centro es igual a 36,59 metros mm, por, por segundos al cuadrado, ¿no? Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, profesor, mi nombre es Sandra y hablaré sobre los cálculos de la velocidad, aceleración, velocidad en centro de masa y aceleración en centro de masa del ángulo de 150 grados. Para ello tenemos como dato las distancias de los lados de las barras, perdón, por ejemplo, la barra AB es 4,2 metros, de la barra BC 6,4 metros, de la barra CD 5,2 metros y como ángulo, como velocidad angular, nosotros decidimos trabajar con 5 radianes por segundo. A continuación, hablaremos sobre la velocidad en la barra AB. La velocidad en la barra B es igual la velocidad angular 1 por el radio de B respecto a A. La velocidad de B como resultado vectorial nos da 10,5 y más 18,2 J y como valor nos sale 21,01 metros por segundo. En la barra BC, nuestra velocidad de C es igual a la velocidad de B más la velocidad angular 2 por el radio de C respecto a B. Como resultado vectorial obtenemos la velocidad de C igual a 10,5 y más 18,2 por el vector J más 6,38 por la velocidad angular 2 por J menos 0,569 por la velocidad angular 2 y por el vector unitario I. En la barra CD tenemos que la velocidad de C es igual a la velocidad angular 3 por el radio de C respecto a D. Como resultado vectorial obtuvimos velocidad de C igual a 4,46 por la velocidad angular de 3 por el vector unitario J menos 2,669 por la velocidad angular 3 por el vector unitario I. Hay que considerar que la velocidad angular 2 es en sentido antihorario y la velocidad angular 3 está en sentido horario. Para esto tenemos tener en cuenta que los resultados en nuestra barra BC fueron vectoriales. Acá podemos ver la velocidad en C
y en nuestra barra CD tenemos velocidad en C de manera vectorial. Entonces, ya que tenemos velocidad en C en la barra BC y está en la barra CD, entonces aquí lo que vamos a hacer es igualar las velocidades para así obtener el valor de las velocidades angulares 2 y 3. Aquí vemos que vamos a trabajar en los ejes, en el eje X y en el eje Y. Entonces, de acá obtendremos la velocidad angular 2, nos dará 0.078 radianes por sentido en sentido antihorario, y la velocidad 3 igual a 3.962 radianes por segundo en sentido horario. Ahora, la velocidad en el centro de masa eh, nos da, la velocidad del centro de masa es igual, centro de masa 2 es igual a la velocidad dB más la velocidad angular 2 por el radio del centro de masa 2 respecto a B. Para ello es necesario conocer los valores del radio del centro de masa 2 respecto a B, que es la mitad del radio de C con respecto a B. Igual en el caso del radio del centro de masa 3 respecto a D, es igual a la mitad del radio de C respecto a D. Ya teniendo estos datos, nosotros podremos hallar las velocidades de los centros de masa. Tenemos velocidad de centro de masa 1 es igual a la velocidad angular 2 por el radio del centro de masa 1 respecto a. Acá reemplazamos y tenemos de manera vectorial la velocidad de centro de masa 1 igual a 5.25 por el vector I más 9.1 por el vector J. Y como valor tendremos 10.51 metros por segundo, que es el valor del centro de la velocidad del centro de masa 1. Para la barra CD tenemos que la velocidad del centro de masa 3 es igual a la velocidad angular 3 más por el radio, por el radio del centro de masa 3 por respecto a D. La velocidad del centro de masa 3 de manera vectorial nos resulta menos 8.296 por el vector unitario y más 6.117 por el vector unitario J. La velocidad del centro de masa 3 como valor nos dará a 10.31 metros por segundo. En nuestra barra BC tenemos que la velocidad del centro de masa 2 es igual a la velocidad de B más la velocidad angular 2 por el radio del centro de masa 2 respecto a B. De igual manera, reemplazamos los datos ya obtenidos anteriormente y tendremos de manera vectorial que nuestra velocidad del centro de masa 2 es igual a 10.5222 por el vector unitario y más 19.1136 por el vector unitario J. Y como valor obtendremos que nuestra velocidad de centro de masa 2 es igual a 21.82 metros por segundo. Analizaremos nuestras aceleraciones. En nuestra barra AB, la aceleración en B es igual a menos velocidad angular 1 al cuadrado por el radio de B respecto a. Acá de manera vectorial tenemos que nuestra aceleración en B es igual a 91 por el vector unitario y menos 52.5 por el vector unitario J. Y como valor tendremos que nuestra aceleración B es igual a 52.5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, para nuestra barra BC tenemos la aceleración angular, está en sentido antihorario, ya. La aceleración en C es igual a la aceleración angular en B más la aceleración, perdón, la aceleración en C es igual a la aceleración de B más la aceleración angular 2 por el radio de C respecto a B menos la velocidad angular de 2 al cuadrado por el radio de C respecto a B.
Dando como resultado de manera vectorial tendremos la aceleración en C es igual a 90.9611 por el vector unitario I más 0.569 por la aceleración angular 2 por el vector unitario I menos 52.5035 por el vector J más 6.38 por la aceleración angular 2 por el vector J. Nuestra aceleración en C en nuestra barra CD es igual a la aceleración angular 3 por el radio de C respecto a D menos la velocidad angular de 3 al cuadrado por el radio de C respecto a D, dando como resultado vectorial la aceleración en C igual a 2.669 por la aceleración angular 3 por el vector unitario I más 70 por el vector unitario I más 4.46 por la aceleración angular 3 por el vector unitario J menos 41.895 por el vector unitario J. Entonces, habiendo calculado las aceleraciones en las barras B, C y CD, podemos darnos cuenta que estamos calculando la aceleración en C en ambas barras. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar estos resultados para poder calcular la aceleración angular 2 y 3. Entonces, para ello vamos a tener que operar en cada eje, en el eje X y en el eje Y. De acá obtendremos la aceleración angular 2 igual a 4.224 radianes por segundo, que se encuentra en sentido antihorario, y la aceleración angular de 3, que es igual a 3.727 radianes por segundo al cuadrado, que se encuentra en sentido horario. Y por último, tendremos que hallar también lo que es la aceleración en el centro de gravedad de cada barra. En la barra AB tenemos que nuestra aceleración en el centro de masa 1 es igual a la menos velocidad angular 1 al cuadrado por el radio del centro de gravedad 1 respecto a A. Entonces reemplazamos nuestros datos y de manera vectorial obtendremos que la aceleración del centro de masa 1 es igual a 26.25 por el vector unitario I más 45.5 por el vector unitario J. La aceleración del centro de masa 1 nos dará como valor 52.52 metros por segundo al cuadrado. En nuestra barra BC tenemos que la aceleración del centro de masa 2 es igual a la aceleración de B más la aceleración angular 2 por el radio del centro de gravedad 2 respecto a B menos la velocidad angular 2 al cuadrado por radio del centro de masa 2 respecto a B. Entonces acá tenemos como resultado vectorial la aceleración centro de masa 2 igual a 117.7726 por el vector unitario I menos 50.1095 por el vector unitario J, y dando como valor nuestra aceleración centro de masa 2 igual a 127.99 metros por segundo al cuadrado. En nuestra barra CD tenemos que la aceleración centro de masa 3 es igual a aceleración angular 3 por el radio del centro de masa 3 respecto a D menos la velocidad angular 3 al cuadrado por el radio del centro de masa 3 respecto a D. Aquí tenemos el resultado vectorial, la aceleración del centro de masa 3 igual a 47.9 por el vector unitario y menos 25.224 por el vector J, y como valor obtenemos que la aceleración centro de masa 3 es igual a 54.14 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esto sería eh, lo que es los cálculos obtenidos de la aceleración del centro de masa.
Entonces, aquí voy a pasar a mi compañero para que pueda continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, en esta parte del trabajo de investigación haremos el cálculo de fuerzas respectivo para cada barra que conforma nuestro mecanismo. Iniciamos con el cálculo de fuerzas de la barra AB, donde antes de empezar a realizar el cálculo de fuerzas, primero tenemos que calcular la masa, donde haremos uso de la densidad del material con el que fue hecho nuestra barra, que en este caso fue hecho de acero A36, con una densidad de 7.860 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, el volumen, para hallar la masa necesitamos el volumen de la barra y la densidad, que al multiplicarlo nos resulta el valor de la masa, que sería de 33,012 kilogramos. También tenemos los valores de la velocidad angular, que es 5 radianes por segundo al cuadrado, que es una constante, por lo cual la aceleración angular de la barra sería igual a 0 radianes por segundo al cuadrado. La distancia al centro de masa es de 2,1. Ahora, en este caso vamos a hacer el cálculo del peso, que es masa por gravedad, y la gravedad que estamos usando para estos cálculos es de 9,8, donde el peso sería 323,518 newtons aproximadamente. Luego haremos el cálculo de las aceleraciones en el centro de masa, la tangencial y la normal, guiándonos del DCL que realizamos, ¿no? En este caso nuestro DCL está dividido en dos partes, una gráfica donde demuestra las fuerzas, las reacciones de las causas y los efectos. En este caso, la aceleración tangencial nos salió 0 metros por segundo al cuadrado debido a que la aceleración angular es 0 y la aceleración normal en el centro de masa es 52,5 metros por segundo al cuadrado. Luego de ello haremos el cálculo de la inercia en el punto A, que es un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, que nos da un valor de 194,11 kilogramos por metros cuadrados aproximadamente. Para el cálculo de las fuerzas tendremos que descomponer el peso en sus componentes tangenciales y normales para poder realizar el cálculo correspondiente, ¿no? Con las fuerzas. En este caso, en la primera parte del cálculo, haremos referencia a Euler, que si haremos la sumatoria de momentos en el punto A de las causas, es igual a la inercia de A por la aceleración angular. ¿De dónde? Al plantear la ecuación, nos vamos a quedar con una sola variable, que es la reacción tangencial del punto B, en la cual al reemplazar los valores nos va a salir que BT es igual a 129,41 newtons aproximadamente. Luego, para esta segunda parte del cálculo, haremos referencia a Newton, donde haremos la sumatoria de fuerzas tangenciales de las causas, es igual a la masa por la aceleración tangencial en el centro de masa. De donde tendremos también una sola incógnita, que en este caso sería, bueno, tendremos dos incógnitas, que en este caso sería AT y BT, de las cuales BT, como ya habíamos hallado previamente, al reemplazar este valor, tenemos que ADT, que sería la tangencial en el punto A, es igual a menos 129,41 newtons. BT y AT, estos dos valores son numéricamente iguales debido a que la aceleración tangencial es cero. Luego continuamos con la sumatoria de fuerzas en la normal, que es igual a la masa por la aceleración normal de los efectos. Obtenemos en este caso dos variables, que sería la normal en A menos la normal en B, que nos quedaría finalmente una ecuación donde A de AN menos BN es igual a 1539,02 newtons aproximadamente, que sería nuestra primera ecuación. Luego haremos el cálculo de las fuerzas de la barra CD, en la cual haremos el mismo procedimiento debido a que la barra CD, tanto la barra CD como la barra AB, ambos se encuentran en rotación pura. Por ello es que el procedimiento del cálculo de fuerzas es parecido.
Para este caso también haremos uso de la densidad del mismo material, que es con el que están hechas todas las barras, que es A36, acero A36, y el volumen de la barra. En este caso el volumen de la barra CD es 0,0052 eh, metros cúbicos, debido a que la longitud de esta barra es mayor a la longitud de la barra AB. Entonces, al multiplicar estos dos valores, obtenemos que la masa de la barra es 40,872 kilogramos. También tenemos el valor de la velocidad angular CD y la aceleración angular, donde es 4,092 radianes por segundo y 3,727 radianes por segundo al cuadrado respectivamente. La distancia hacia el centro de masa desde los extremos es de 2,6 metros. La velocidad angular y la aceleración angular ambos se encuentran en sentido antihorario, en sentido horario, por eso es el valor negativo. Ahora, también calcularemos el peso y las aceleraciones tangenciales y normales para esta barra, donde el peso es de 400,5456 newtons y la aceleración tangencial es de 9,698202 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración normal del centro de masa es de 43,5356 metros por segundo al cuadrado. También haremos el cálculo de la inercia en el punto D, que es un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, que en nuestro caso dio 368,3929,6 kilogramos por metro al cuadrado. También tenemos ahí demostrado el DCL, donde graficaremos todas las fuerzas y las reacciones en el punto C y D, en la parte de las causas, para la inclinación de 36,4 grados en sentido horario, y descompondremos nuevamente el peso en sus componentes tangenciales y normales. También tenemos en la parte de los efectos, graficamos la dirección de las masas, de la masa por la aceleración tangencial y la masa por la aceleración normal, y la inercia en el centro de masa por la aceleración angular de la barra. Luego procederemos nuevamente haciendo referencia a Euler, donde haremos la sumatoria de los momentos en D, que serían iguales a la inercia en D por la aceleración angular de la barra, CD, donde en este caso solo tendríamos una sola incógnita, como en el caso anterior, que es en este caso pues CT, que nos da como resultado 425,27 newtons aproximadamente. Proseguimos luego haciendo referencia a Newton, donde haremos sumatoria de fuerzas en la tangencial, en las causas, es igual a la masa por la aceleración tangencial del centro de masa, donde en este caso tendremos dos incógnitas, que una es dt y ct, pero como ct fue calculado anteriormente, al reemplazar el valor de ct, tendremos que la componente tangencial del punto D es igual a menos 293,32 newtons aproximadamente. En este caso, estos valores son distintos debido a que en esta barra sí existe una aceleración angular, que es de 3,727 radianes por segundo al cuadrado. Luego haremos la sumatoria de fuerzas en la normal de las causas, es igual a la masa por la aceleración normal del centro de masa de los efectos, donde en este caso sí tendríamos dos incógnitas, que sería la normal en D y la normal en C, que al realizar todo el cálculo correspondiente tendremos que la normal en D menos la normal en C es igual a 1541,69 eh, newtons aproximadamente, y esta sería nuestra segunda ecuación. Esta ecuación y la ecuación número 1 nos van a servir más adelante. Para el cálculo de la fuerza de la barra BC, también hacemos el cálculo de la masa, donde haremos uso de la densidad ya mencionada anteriormente y el volumen de la barra CD, que en este caso es de 0,0, de la barra ABC, que digo, que en este caso es 0,0064 metros cúbicos, donde finalmente la masa de la barra BC es de 50,304 kilogramos. También tenemos la velocidad angular y la aceleración angular, que en este caso se encuentran en sentido antihorario, que es 0,052 radianes por segundo y 4,224 radianes por segundo al cuadrado respectivamente. Y la distancia al centro de masa, que es de 3,2 metros. Ahora procederemos a hacer el cálculo del peso, que en este caso es 492,97 newtons, y la aceleración, pero en este caso es la aceleración del centro de masa, lo descompondremos en su eje Y y X,
que calculamos en la primera parte del trabajo de investigación. En este caso, la aceleración al centro de masa es 82,795 y menos 49,539 J. La aceleración en X es igual a 82,795 metros por segundo al cuadrado, que sería en dirección a la derecha, en sentido X positivo, y la aceleración en Y, que sería menos 49,539 metros por segundo al cuadrado, que sería hacia abajo, en dirección a Y negativo. También haremos el cálculo de la inercia en B, que sería un tercio de la masa por longitud al cuadrado, nos da como resultado 686,82 kilogramos por metros cuadrados aproximadamente. Y haremos nuestro respectivo DCL descomponiendo las reacciones ya ubicadas, halladas en las dos barras anteriores, y haremos la descomposición correspondiente para el cálculo en esta parte del problema, que sería para la barra BC. Haremos referencia nuevamente a Euler, donde haremos la sumatoria de momentos en el punto B de las causas es igual a la sumatoria de momentos en el punto B de los efectos. Plantearemos la ecuación y nos damos con dos incógnitas, que es la reacción normal de C y la reacción tangencial de C. En este caso, como la reacción tangencial de C ya era un dato calculado anteriormente en las dos barras anteriores, al reemplazar este valor, obtendremos el valor de la normal en C, que sería 617,086 newtons aproximadamente. Bueno, luego de haber calculado este valor, al ya tener la reacción normal de C, al reemplazar en la ecuación número 2, que sería de la reacción normal de D menos la reacción normal de C, que nos daba igual a 1541,696 newtons aproximadamente, reemplazamos la reacción normal de C y nos da que la reacción normal de D es igual a 2158,78 newtons aproximadamente. Luego hacemos el cálculo, el mismo procedimiento, pero usando como referencia ahora el punto C, que sería la sumatoria de momentos para C de las causas es igual a la sumatoria de momentos en C de los efectos. En este caso, ambas inercias, tanto para B y para C, son iguales, debido a que se encuentran en los extremos, y entonces simplemente pasamos a plantear la ecuación correspondiente, donde nos quedamos con dos incógnitas, que sería BD, la tangencial de B y la normal de B. En este caso, al calcular, nos quedamos con la normal de B. Al reemplazar B de T, nos da que la normal en B es igual a 2294,00 newtons aproximadamente. Luego, este valor lo reemplazamos en la ecuación número 1 que hallamos en el análisis y cálculo de la barra AB, donde sería la normal en A menos la normal en B es igual a 1539,02 newtons aproximadamente, que es la ecuación 1. Al reemplazar el valor de la normal en B, tenemos que la normal en A es 3833,02 newtons aproximadamente. Listo. Al final tenemos todos estos valores y hemos finalizado con el análisis de fuerzas para cada barra. Ahora procederemos a explicar la parte final del trabajo de investigación. Gracias. Ahora en la parte experimental vamos a mostrar el movimiento que va a realizar nuestro mecanismo, el cual está compuesto por un material de madera y bueno, en el caso de las longitudes estamos trabajando con un espesor de 2 centímetros, el ancho para cada barra de 5 centímetros y bueno, en el caso de las longitudes para cada barra, debido a que hemos trabajado en la parte de los cálculos con unas longitudes demasiado grandes, la barra AB con una longitud de 4,2 metros, vamos a trabajar con una escala de 1 a 20. Por ende, en la escala real, nuestra barra AB vendría a ser de 21 centímetros. En la escala real, la barra BC vendría a ser de 32 centímetros. Y la barra CD vendría a ser de 26 centímetros. Bueno, este sistema está compuesto por la barra CD, que vendría a ser el balancín,
la barra CD la biela y la barra AB la manivela. En este caso el movimiento que realizará va a ser el siguiente. Bueno, la barra B va a ser un movimiento circular como se aprecia. La barra CD, que es el que está a mi lado izquierdo, vendría a ser una oscilaciones de manera circular. Y este sería el movimiento de nuestro mecanismo del grupo 7. Bueno, los puntos de apoyo, como se pueden apreciar, están en el punto A, en este caso, y en el punto D, en este caso. Ahora, por último, las conclusiones. Tenemos tres de ellas. Primer punto, los objetivos planteados fueron desarrollados y explicados de manera satisfactoria. Gracias a las aplicaciones de los temas aprendidos en clase, pudimos obtener los resultados requeridos y por ende la representación de nuestro mecanismo. Y por último, por medio de los cálculos, las aplicaciones de estos en la simulación del inventor y la representación física de nuestro mecanismo, pudimos observar que existe un movimiento completamente circular en la barra AB y un movimiento de balancín en la barra CD. Gracias.